Señor, hermanas, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes, agradecido al Señor. Señor bendiga, hoy estuvo el hermano Juan y la hermana el hermano Juan y la hermana Rosemary en la radio, haciendo el programa. Hermosa la palabra que nos trajo el hermano, que el Señor bendiga grandemente su vida. También el hermano Nicolás y la hermana Andrea, el Señor les bendiga grandemente. Todavía no he escuchado el mensaje. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Nicolás grandemente. Alabado sea el Señor. Espero que el hermano Nicolás me mande el mensaje a mi Facebook. A mi Facebook. Yo quiero tenerlo en mi Facebook. Lo tengo en YouTube, pero cuando yo lo quiero mirar en mi Facebook no sale, porque yo en mi Facebook lo puedo compartir con las otras personas que tengo en el Facebook. Bueno, gloria al nombre del Señor. La palabra está siendo bien recibida, hermanos. Yo a veces salgo en la calle y me encuentro con hermanos y me hablan de la enseñanza que da el hermano Nicolás y que le es de mucha bendición para ellos. ¿No? Hoy me hablaba un pastor y me decía eso, ¿no? Y bueno, cuando el hermano Nicolás compartía parte de la palabra del Señor, y bueno, y eso lo llevó a meditar al pastor y encontró mucha verdad en lo que el hermano estaba hablando. Y bueno, y eso es extender el Evangelio. Es un hermano que no conoce muy bien la gracia, pero cuando se habla la palabra, entonces él se va identificando. Gloria al nombre del Señor. También la palabra de nuestro hermano Juan, hermana Rosemary, que llegó a casi a 209 reproducciones. Que el Señor bendiga grandemente. La hermana Miriam también, creo que ya pasó los 100 reproducciones. El Señor bendiga grandemente la vida de nuestra hermana Miriam. Y bueno, y así el Señor va usando la vida de los hermanos, de las hermanas que quieren predicar y servir al Señor en este tiempo de pandemia. Lo podemos hacer de esta forma. Saludo a todos los hermanos y a todas las hermanas. Vamos a orar y vamos a entrar en el capítulo 8 del libro de Juan. Padre Santo, te doy gracias porque tú me has permitido estar una vez más en tu presencia, Señor. Gracias te doy, cuento con tu apoyo, cuento con tu ayuda, dependiendo exclusivamente de ti, Señor amado, para poder hablar tu palabra. Padre Santo, te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes y me llenes con tu poder para poder justamente tener claridad en el hablar y en las explicaciones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces en el capítulo 8 y de Juan, dice: Jesús se fue al monte de las olivas temprano por la mañana y vino otra vez al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Y nosotros tenemos aquí digamos, una narración interesante, ¿no? De la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer paso está conectado al primer verso, el verso en el versículo 1, eso está conectado con el capítulo anterior, porque cada uno se fue a su propia casa, mas Jesús no tenía un hogar en este mundo. Él fue al monte de las olivas, en donde solo con su padre pasó la noche en oración. Era un hombre de oración. Quiere decir que la nueva creación o la nueva humanidad es un hombre, un hombre o una mujer que ora. Que el Señor nos ayude, hermano. Practique la oración, hermano. No se deje estar. No se deje usted aminorar por la carne. En el nombre de Jesús, pongámonos de rodillas y oremos a nuestro Padre Celestial. Gloria al nombre del Señor. Y por la mañana volvió el Señor al templo, siempre él guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Para encontrarse con las vicisitudes de la vida, por supuesto. Cada día él tenía diferentes vicisitudes. Él es el Maestro.
Y él cuando volvió se sentó para instruir al pueblo, y ellos se congregaron alrededor del Señor, alrededor para escucharle hablar, y algunos estaban ansiosos por las palabras que él iba a decir. Pero mientras otros estaban presentes para tenderle una trampa, ¿vio? Con doble intención. Muchos estaban más interesados en exponer los pecados de los semejantes que en confesar los suyos propios. ¿Vio? En este pasaje vamos a ver eso. Y así muchos hermanos están mirando o buscando la oportunidad para exhibir el pecado que otro hermano comete en vez de exhibir los propios pecados que él comete. Así estaban estos hombres ahí, ¿vio? Y alguna de estas almas justas en sí misma, ¿no?, están todavía entre nosotros. Estos hermanos que están buscando acusar a otros y no se condenan a sí mismos en lo que hacen, o no se juzgan a sí mismos en lo que hacen, pero juzgan a los demás. Ellos profesan reverencia, ¿no?, reverencia para las cosas religiosas. Ellos se muestran muy religiosos, muy santos, muy justos en sí mismos, pero interiormente están llenos de maldad, llenos de iniquidad, ¿no? Al igual que estaban los escribas y los fariseos, ya hace mucho tiempo atrás. Entonces, los hombres son inalterados, excepto por la gracia de Dios, ¿no? Si la gracia de Dios, sin la gracia de Dios, los hombres no encontrarían motivo para alterarse, ¿no? Los hombres religiosos, ¿no?, ellos se alteran por la gracia. No buscan la bendición que la gracia les puede dar, sino que los pone nerviosos, ¿no? Los saca de su centro, de su religiosidad aparentemente pasiva y tranquila. Cuando aparece la gracia, que los descubre a ellos en su pensamiento, que lo descubre a ellos en su corazón, en su mente y en su sentimiento, ahí empieza una lucha terrible, ¿no? Y esto sigue hasta hoy. Entonces nosotros vamos a encontrar en este capítulo, ¿no?, en tres partes. Primero vamos a ver la mujer, eso vamos a ver del capítulo 1 del capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Después vamos a ver del 11 al versículo 30 el testimonio, y del 31 al 59 vamos a ver la advertencia. Primero vamos a empezar con la mujer. Entonces los escribas y los fariseos traen al templo una mujer sorprendida en adulterio y la ponen, ¿no?, delante de Jesús, en un conspicuo lugar. Demandan que el Señor, el Maestro, tome el papel de Moisés. Ellos que Jesús tomara el papel de Moisés, ¿vio? Es decir, que lógicamente que hablando de la ley, porque ellos estaban esperando una condenación y lo ponen a Jesús que la condene, ¿no? Lo ponen ahí en ese lugar y ponen la mujer delante de él. Fíjese, hágase usted esa idea, esa escena. Gloria al nombre del Señor. Este pequeño episodio ha sido la batalla terrenal o terrena de la legalidad versus la gracia, ¿no? Esta es una batalla de la legalidad versus la gracia, ¿no? Desde el momento que el Señor trajo la gracia, ellos querían trasladar la historia hacia otro lugar en las Escrituras, o sacar esto por completo. Pero no podemos nosotros deducir que no está en el perfecto orden del Señor en este capítulo. Es necesario como una ilustración para este mensaje que sigue, cuyo hecho habíamos anunciado es
peculiar en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, este hecho, esta narrativa, ¿no? Así siempre va a pasar con nosotros también, que los legalistas nos van a poner a nosotros en el lugar de Moisés, los legalistas, ¿no? Y nos van a preguntar a nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Van a decir ellos con respecto a este hermano que pecó, con respecto a esta hermana que pecó, con respecto a este pastor que cayó en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Y así, ¿vio? La gracia contra la legalidad. Gloria al nombre del Señor, alabados. Y esto es lo que presenta el apóstol Juan aquí en este pasaje, en este capítulo del libro de Juan. Ahora, tenemos que ver que sin este pequeño diagnóstico del corazón de todos los hombres, dado por el gran doctor de la deidad, no podríamos tener la llave de la lección. No podíamos nosotros, si nosotros no tendríamos nosotros, ¿no? El diagnóstico digamos, el entendimiento del corazón del hombre, si no entendiéramos el corazón del hombre nosotros no podríamos de alguna manera tener la llave, como dice acá, de la lección aquí dentro expuesta. La luz del mundo debe revelar aquella que está escondido. ¿Vio? La luz del mundo tiene que estar y tiene que revelar lo que hay escondido en el mundo religioso. ¿Y quién es la luz del mundo hoy? Sino la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa vida revela, trae a la escena el corazón, saca a la luz el corazón del hombre religioso, el hombre que pone delante de la gracia, ¿no?, a un pecador. Hay el hombre religioso se acerca a la gracia para que la gracia tome el lugar de la ley, y resulta que la gracia le revela el corazón que este hombre tiene. En vez de juzgar al pecador, juzga a aquellos que traen al pecador delante de sí y le hace ver el corazón que ellos tienen. Este pasaje habla de eso. ¿Vio? En las tinieblas, ¿no?, mugre y pudredumbre pueden escapar de la observación, pero en la luz todo se revela. Cuando está la luz lo descubre todo. Por eso lo atacaban al Señor, porque el Señor descubría los corazones orgullosos, ennegrecidos, malos, perversos, de aquellos que le trajeron a esa mujer en adulterio. La luz que estaba en Cristo, como vamos a ver, descubrió el corazón que ellos tenían. Y la gracia hace eso. ¿Cómo hace eso? Con su misericordia, ¿no?, con su amor. La gracia, como hemos visto antes, no es un espíritu de condenación, sino de salvación. No tiene el pensamiento, la gracia de mirar para otro lado, sino de ayudar a aquel que yerra, a aquel que se equivoca. De ese modo la mujer y sus acusadores están ambos delante de la gracia, delante de la luz. Alabado sea el Señor. Pero lo precedente no es importante. Su condición fue manifiesta antes. Están sus atormentadores, aquellos que lo atormentaban a esta mujer, que huyen de la luz y salen a esconder su culpa y pecado. Yo siempre religioso, ¿se acuerda cuando nosotros éramos religiosos? Cuando éramos fariseos, hipócritas, nosotros también estuvimos allí, pero nos convertimos al Señor. Bueno, pero ¿qué hacíamos? Encubríamos el pecado, ¿no? Ocultábamos el pecado, ¿no? Ocultábamos nuestra culpa. Entonces decimos,
no podemos dejar la ilustración que se encuentra en este lugar, en este capítulo. La victoria del Señor el día anterior sobre los mandatarios, ¿no?, asombró a la gente común, como lo vimos nosotros en el capítulo 7, ¿no? Estamos seguros, y causó un comentario, como lo vemos ahí también. El pueblo era pueblo entonces precisamente como en el tiempo presente, y estaba la controversia, ¿no? Y esa controversia reclama nuestra atención. Ellos están ansiosos de oír lo que este hombre diría en este día. Están ansiosos de oír. Y no serán desilusionados. ¿Qué tendría que decir este que nosotros creemos que es el Mesías? ¿Qué tenía que decir este hombre que nunca oímos hablar a otro hombre como hablaba este hombre, como lo dijeron en el capítulo 7, 45, hasta el 52? ¿No? Nunca ha hablado hombre alguno de la forma que habló este hombre. Y la gente estaba dividida, dice en el capítulo 7, versículo 40. No, la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta. Otros decían es el Cristo. Y algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo. Y bueno, y así. Estaban confusos, todos estaban confusos, pero todos querían oír lo que tenía que decir este hombre frente a lo que los fariseos le trajeron a él, ¿no? Todos querían saber, querían ver esta controversia, querían saber lo que iba a decir él. Y seguramente que Jesús no le iba a defraudar a estos hombres que están abriendo su corazón a él. ¿Qué iba a decir este hombre? Y ellos están ansiosos de oír lo que Jesús dirá en este día, ¿no? Estaban ansiosos. Esto mejor todavía, probablemente ellos hubieran afirmado de esa manera. Esto es algo maravilloso. Ahora, los inútiles ataques de los líderes hacia su persona lo han desalentado en esta línea, pero tienen otra táctica. ¿Vio? Ya ellos, los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos lo atacaron de todos lados al Señor, ¿no? Lo trataron de denigrarlo, trataron de embarrarlo, trataron de ensuciarlo, de buscar alguna mancha en su carácter, en su legajo, pero nada le encontraron al Señor. Ya estaban completamente desalentados de seguir acusándole porque la gente cada día se estaba dando cuenta que lo que ellos decían no era cierto. No era cierto lo que ellos eran falsos apóstoles, falsos hijos de Dios eran ellos. Y trataron de una forma o de otra, trataron de embarrarlo, pero no pudieron hacerlo. Entonces buscaron otra táctica, ¿no? Y así hay muchos hoy día que están en medio de nosotros que en vez de ocuparse de sacar a luz su propio pecado, de sacar aquellas cosas escondidas que tienen dentro de su corazón, ¿no? De sacar la mentira y la falsedad de su corazón y de sus labios, están siempre pensando la manera de poder hacer caer en un error a un hermano que anda en santidad. Así son. Estos son religiosos que enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces buscan otra táctica, ¿no?, para poner la prueba, a fin de derrotarle al Señor delante del pueblo, porque ellos no querían perder al pueblo que ellos habían conquistado. Lo conquistaron a través de la mentira, de los engaños, del robo, de la usura, de muchas cosas. Los lograron meter en una denominación, lograron meterlos dentro de un sistema religioso y no querían perder al pueblo. Entonces estaban buscando la forma de que avergonzarlo a este hombre que decía la verdad y que era la verdad. Trataron de
de que el pueblo se diera cuenta que él era el mentiroso y no ellos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Ellos confabularon una treta, un engaño, ¿no? Por medio del cual esperaban que él se condenara a sí mismo como un transgresor en contra de la ley, oponiéndose a Moisés. Entonces tendrían al populacho de su lado, tendrían al pueblo de su lado. Fíjese cómo acá nosotros podemos ver el carácter del nuevo hombre, podemos ver que él era la luz del mundo, podemos ver que le buscaron de todos lados, le buscaron algo para acusarlo, pero no encontraron nada, como dice el apóstol Pablo, porque el hombre espiritual es juzgado por todo, pero no se puede encontrar en él ninguna mancha, ¿no? Porque el hombre espiritual dice juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se da cuenta? Y así era nuestro amado, así era nuestro amado. Y así tenemos que ser cada pastor de este mensaje de gracia. Cada pastor de este mensaje de gracia no tiene que tener nada en que se lo pueda culpar. No se le puede encontrar nada en su vida práctica, en su relación con su esposa, en su relación con sus hijos. No se le puede encontrar nada de eso. Tienen que ser hombres íntegros. Tienen que ser siervos del Señor íntegros, verdaderos, sin ninguna mancha en su formación. ¿Entiende, hermano? Porque así fueron los primeros apóstoles de la iglesia de Antioquía. Gloria al nombre del Señor. Aunque Saulo, no Pablo, era perseguidor de la iglesia, pero una vez que se encontró con Cristo fue irreprensible en todo y ejemplo para nosotros. Porque si nosotros le damos lugar a Satanás y a los enemigos de la cruz de Cristo, ellos van a destrozar el trabajo que nosotros hagamos por medio de la gracia. Lo van a destrozar, lo van a tumbar completamente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, los siervos del Señor que predicamos este mensaje tenemos que ser irreprensibles. Irreprensible. ¿Podremos nosotros llegar a ser irreprensibles? Por supuesto que sí. Yo en un tiempo creía que no era posible. Nosotros en esta zona de La Matanza, como yo, como muchos otros hermanos, hemos conocido este mensaje y hemos crecido en este mensaje sin tener maestros. Los maestros que nosotros teníamos era algún tipo de literatura que teníamos y era el Espíritu Santo y era el Señor. Y hemos cometido errores, pero fue por la ignorancia nada más. Pero ahora no podemos cometer errores. Ahora nosotros, en la medida que vamos avanzando y llegando al fin de nuestra carrera, nadie tiene que decir nada de nosotros. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano amado. Que el Señor lo ayude a usted, hermano amado. Pero el enemigo siempre va a buscar la manera, ¿no?, de destruir nuestro testimonio para que la palabra que nosotros hablamos no sea aceptada. No sea aceptada por aquellos que están creyendo. Porque había gente que estaba creyendo en Jesús, que Jesús era el profeta, que Jesús era el Cristo. ¿Vio? Por lo que él hablaba, por lo que decía, por lo que él predicaba y por las señales que hacía él. Pero los religiosos, los malos hermanos, ellos estaban tratando de destruirle al Señor, de hacerlo parecer como un transgresor, de mire lo que usaban para hacerlo caer al Señor. Usaban la ley de Moisés, los mandamientos, porque Jesús podía haber hablado en contra de la ley de Moisés, ¿no?, y en contra de los mandamientos, que los mandamientos de Dios hoy que nos sirven, que los mandamientos de Dios hoy ya pasaron, que los mandamientos de Dios hoy no están en evidencia. Y nosotros decimos que los mandamientos del Señor, lo que están referidos a la moral, a la ética,
¿no? Esos mandamientos todavía están con nosotros y en nosotros. Nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos, sino que los mandamientos se cumplen en nosotros. Romanos 8:4, cuando vivimos en el Espíritu. Ellos se cumplen en nosotros, nosotros no tenemos que cumplirlo. Ellos se cumplen en nosotros cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Nosotros no desechamos la ley de Moisés, sino que la usamos legítimamente, la ponemos en el lugar que Pablo la puso. Pero bueno, no hablemos de nosotros, hablemos de Jesús, de este hombre que era la luz del mundo, que era un hombre que trajo la gracia y la verdad y que cayó en la trampa, o le tendieron una trampa para que cayera los fariseos, los religiosos, los enemigos de la gracia. Era el verdadero tiempo para tal esfuerzo, ¿no? En algunos aspectos extremos. Sin embargo, lo inusual era necesario. El complot era contra el amigo de publicanos. El complot que armaron era para aquel que era amigo de los pecadores, aquel que amaba a los pecadores, aquel que comía con los pecadores, aquel que se sentaba con los pecadores y entraba en sus casas, que los abrazaba, que los besaba, que los comprendía, que los perdonaba, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces, ellos no podían aceptar que Él tuviera esa comunión y esa relación con los pecadores. Ellos hubieran querido que Él tuviera comunión con Él, con ellos, pero ellos lo rechazaban porque Él les sacaba a luz el pecado que ellos tenían escondido. Alabado sea el Señor. Y hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Ellos no van a aceptar a nosotros. Los legalistas no van a aceptar a nosotros en tanto y en cuanto nosotros no le saquemos a luz, ¿no? su corazón adúltero, como decía nuestro hermano esta mañana. Su corazón adúltero, de dos, como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ellos nos van a aceptar a nosotros en la medida que nosotros estemos debajo de ellos. Y el Señor no se iba a poner debajo de ningún hombre, porque ella estaba debajo de Dios. Y entonces, Él era amigo de publicanos, de pecadores, y según ello, Él fue bien concebido por Satanás. El padre de Jesús, según los fariseos, era Satanás. Según los saduceos, era Satanás, el padre de Jesús. No, este hombre, quien se atrevió a asumir la prerrogativa de perdonar pecados, este hombre debía ser sacado, debía ser descubierto su manera de ser abiertamente. Y entonces le pusieron una trampa a este hombre para que este hombre verdaderamente manifestara lo que verdaderamente era él. ¿Entiende? No había aún declarado el perdón de nadie abiertamente. No había declarado el perdón de nadie, no condenado por la ley de Moisés. Pero ahora ellos le harán declararse por o contra los líderes del religioso pueblo de Israel. Jesús había dicho que iría tras aquellos que estaban perdidos. Bien que ellos trajeron una sin ninguna duda, en tal caso una mujer tomada en el mismo acto de adulterio, ¿no? Como dice acá en el capítulo 8, que todavía no lo hemos leído, ¿no? La ley de Moisés había decidido su suerte. ¿Podrá Jesús, el amigo de publicanos y pecadores, podrá atreverse a revocar aquella sentencia que estaba en la ley de Moisés? Esa era la cuestión. Esa era la cuestión. Y ahí los fariseos decían, si este va en contra de la ley de Moisés, el pueblo se dará cuenta que él es hijo del diablo.
Es decir, que tomaron la ley para hacerlo caer. La santa ley de Dios. La ley de Moisés, sabemos que ya había determinado la sentencia de esta mujer. Sino su recepción de pecadores tenía limitaciones. Yo acepto a los pecadores, pero a esta mujer yo la condeno. Ellos lo que querían que él dijera. Si lo hiciera, sus seguidores podían tener que elegir entre Moisés y él. Si él condenaba a la mujer, se iban a dividir. Todo esto son interpretaciones, hermano. En su sermón en el monte fue en cierto modo un contraste con los antiguos. No pudieron también haber oído su expresión, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero ellos no lo escucharon a eso, parecería. Jesús les dijo a ellos, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Quiere decir que en el momento que Jesús comenzó su ministerio, la ley dejó su eficacia, digamos así, dejó su ministerio de condenación. Por eso vino Jesús, que tenía un ministerio de salvación. Jesús nació bajo la ley. Nació bajo la ley. Pero cuando Juan comenzó su ministerio preparando el camino del Señor, entonces la ley había concluido. Pero no había sido satisfecha. La ley no había sido satisfecha. Porque no había ni un hombre nacido de Adán que pudo haber satisfecho la ley de Moisés. Aun cuando la ley terminó su ministerio, por así decirlo. Porque la ley llegó hasta Juan, dice. Ellos tendrían que haberlo escuchado, decir eso al Señor. Tal dicho multiplicado y exagerado como es común entre los hombres pudo animarlos en su esperanza cuando vinieron al Maestro por su opinión. Ellos tal vez lo oyeron decir eso. Su sorpresa debió haber sido grande cuando en vez de las respuestas que ellos esperaban, inclinándose en el versículo 6, inclinándose hacia abajo, escribía con su dedo en tierra. Vamos a leerlo hasta el 6, hermano. Acuérdese que del versículo 1 hasta el versículo 11 habla de la mujer. Y cada uno se fue a su casa en el 53 del capítulo anterior. Y en el versículo 1 dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Cada uno se fueron a su casa, pero él fue a orar. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Alabado sea el Señor. Ellos no entendieron tal acción, lo que Jesús estaba haciendo, no entendieron. Pero continuaban cuestionándole. Entonces él se levanta y los enfrenta, dándole una respuesta que no la querían, que ni siquiera se la imaginaron. ¿No? Fíjese. Nuestro amado Señor Jesús, Cristo, no está en la cena para revertir la sentencia de Moisés, así como nosotros. Nosotros no estamos para revertir lo que la ley dice. Es un verdadero y recto veredicto. Y tal pecadora sería apedreada, pero aquí el nuevo dador de la ley añade una palabra adicional. En el versículo 7, él dice, añade una palabra, él
Adicional, el que esté sin pecado entre vosotros, que arroje la primera piedra. Fíjese cómo, para aquellos que condenan, para aquellos que juzgan y no tienen misericordia. Para ello va esta palabra. Para los legalistas que ponen en disciplina a los hermanos que yerran el blanco, 1 o 2 años en el último asiento de la iglesia y que no tienen ninguna actividad, solamente el diezmo. ¿Vio? El que esté sin pecado, dice, arroje la primera piedra. Y en otras palabras está diciendo que las manos sin mancha lleven a cabo la sentencia de la ley. Aquel que no tiene pecado, que usa la ley, ¿no? Y no tiene, porque la ley la podía usar solamente aquel que no tenía ningún pecado. Podía agarrar a aquel que no tenía ningún pecado, podía agarrar la piedra y tirársela a la mujer. Y sería testigo delante de todos los que estaban allí de que él no tenía pecado. ¿Se da cuenta? Que él no era un pecador. Y entonces ellos tenían que tomar la piedra en su mano y dar lugar al mandamiento de la ley. Está respondiendo como el maestro, porque así se dirigieron a él, no como el juez. Pudieron decir, aún como los hombres pueden decir hoy, están en la ley y el orden suspendido porque no hay manos santas para oficiarlas, ¿no? Están en la ley y el orden suspendido porque no hay manos santas para oficiarlas. No, el Señor no desea hablar estas palabras como un juez. El último tiene que ver con el acusado, no con el ejecutor. Jesús claramente rechazó este lugar en su primer advenimiento. Él dice a uno, ¿quién podrá haberle puesto en este oficio? Hombre, ¿quién me hizo juez o divisor sobre vosotros? Pero como el maestro deseaba expresar, ¿qué parece? Como el maestro deseaba expresar su parecer, en esta instancia, en este momento, está tratando directamente con los que la acusaban a esta mujer, y no con la mujer. Ellos quieren ponerle en oposición a Moisés al Señor, mas simplemente rechaza tal alegato. Él no acepta el lugar de juez, no acepta el lugar que ellos le quisieron dar a él, el lugar de juzgar y de condenar. Él no acepta ese lugar. Él pone el juicio sobre ellos mismos. Demuestra que solo él comprende a Moisés. Usa la ley para el propósito por el cual ésta fue dada. Recordar los andrajosos de justicia de los hombres y hacerles sentir el agudo filo de la condenación. El oficio de la ley fue convencer a los hombres de pecado, a fin de que pudiesen comprender su necesidad de la soberana gracia de Dios. Él, que era sin pecado, fue el hombre por el cual la ley estaba mirando, igual que Diógenes y su lámpara, que estaba en una búsqueda por un hombre santo. Así la ley jamás halló uno hasta que Cristo vino sobre las primicias de este viejo mundo. Por motivo de la sentencia de la ley, la muerte amenazó a todos los hombres. Ninguno podía ver la faz de Dios y vivir. Al maestro le alegraría enseñarles esta lección, pero cuán sordos estaban ellos. Entonces fíjese, hermanos, cómo el Señor dice en el versículo 7, y como insistían en preguntarle, Él se enderezó y les dijo a ellos, en una palabra, yo no quiero ser juez de esta mujer, pero voy a usar la ley. Voy a usar la ley. Y ustedes
apedréenla. ¿Y qué dice? Aquel que esté sin pecado, añadió un poco, ¿no? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, ellos quisieron ponerle al Señor como juez, ¿no? Pero como juez bajo la ley para que condene a esta mujer. O que la perdone, y él, si la perdonaba, entonces iba a ir en contra de la ley, porque la ley demandaba que esta mujer tenía que morir. Fíjese, entonces está la sabiduría de Dios. Él no la condenó, pero tampoco tomó el lugar de juez. No se puso en el lugar de Moisés o en el lugar de ser celoso de la ley, sino que lo puso a ellos, aquellos que lo querían condenar, lo puso a ellos como jueces. Y entonces les dijo, examínense cada uno de ustedes, antes de apedrear a esta mujer, antes de matar a esta mujer, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Esto estamos hablando de una pecadora, no nos salgamos del entendimiento. No estamos hablando de un hijo de Dios que pecó o que vive conforme a la carne. No está hablando de uno que ha sido justificado, que ha sido santificado, que ha sido perdonado, lavado. No está hablando de eso, está hablando de una pecadora. De una persona que nunca conoció a Jesucristo. ¿Entiende, hermano? Alabado sea el Señor. Eso es muy importante, identificar a esta mujer, porque después vamos a seguir hablando sobre esta mujer. Y entonces, fíjese, hermanos, él quería enseñarle a ellos una lección. Le alegraría enseñarles una lección, pero ellos estaban sordos. No, ellos no querían oír. La cuestión que, conforme a la ley, ellos violaron la ley, porque no mataron a la mujer. ¿Por qué no mataron a la mujer? Porque vino una ley superior que les dijo a ellos, los confrontó con ellos mismos. Aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Vio? Porque solamente el justo podía condenar. El justo podía matarla. Pero el justo decidió darle vida a esta mujer y no matarla. Perdonarla, restaurarla, salvarla en vez de matarla. El justo fue. Y ellos no, según la ley no había ni un justo, ni aún uno, como leemos en Romanos capítulo 3, 21. ¿Se da cuenta, hermano amado? ¿Se da cuenta lo que aprendemos por leer la palabra del Señor? Y dice, la segunda vez inclinado hacia abajo, en el versículo 8, dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, ¿no? Y los hombres son curiosos en cuanto a lo que escribía, pero eso es fácil de entender. Fue en el polvo que la sentencia del hombre caído fue escrita. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Se da cuenta? Eso en Génesis 3:19. ¿Qué escribía el Señor cuando estaba inclinado en la tierra? Polvo eres y polvo volverás a ser. El Señor, Dios habló estas palabras. ¿A quién les dijo esta palabra? A Adán. ¿Cuándo? En el día que él pecó. En el día que él pecó. Y aquí en la única instancia donde hallamos a Cristo escribiendo, está afirmando la sentencia del Creador sobre Adán, sobre su criatura. El último Adán condenó al primer Adán, cuando éste pecó. Toda su progenie, toda su descendencia vino abajo en la sentencia de muerte. La muerte física fue la penalidad por el pecado de Adán.
El pecado de Adán trajo la pena de muerte para todos nosotros. Todos los hombres están incluidos en su condenación. Jesús está aquí poniendo un sello sobre este hecho. Aún está haciendo más. Está afirmando, ¿no?, el Señor la anterior. Está afirmando la anterior. ¿La anterior qué? Le está afirmando la anterior sentencia de muerte. Una muerte eterna que estaba añadida al rompimiento de la ley. La una refiere al pecado original y la otra a la transgresión individual que los hombres cometen a causa de la naturaleza del pecado que heredaron de Adán. La espada no ha sido esgrimida en vano. Los acusadores de la mujer no reconocerán que ésta les ha alcanzado, que la espada le ha alcanzado y le ha cortado. Pero la prueba está exhibida por su acción. Ellos huyen de la presencia del esgrimista. ¿Quién es el esgrimista? Nuestro amado Señor. Les esgrime con la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Ellos huyen delante de este esgrimista, el más viejo hasta el último, y Jesús quedándose solo con la mujer. Él se quedó solo ahí. ¿Quedó donde yo? De ese modo el ataque falló en su propósito. Vio, la trampa que ellos le tendieron no dio resultado. No le dio resultado, porque Él era la sabiduría encarnada. Porque Él tomó estas circunstancias para hacernos saber a nosotros de su gracia y de su amor. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos dio vida. Merecíamos el infierno. Desde cuando nacimos, merecíamos la condenación eterna. Merecíamos la muerte eterna, el castigo eterno, por la muerte, por el pecado de nuestro padre Adán. Y también merecíamos todo eso porque nosotros pecábamos, vivíamos en pecado. Pero este juez que podía habernos condenado, que podía habernos sentenciado, manifestó su amor y su gracia para con nosotros, como lo hizo con esta mujer. Lo hizo con esta mujer, manifestó su amor y su gracia. Entonces, ellos huyen de la presencia del esgrimista, el más viejo hasta el último, Jesús, quedándose solo con la mujer. De ese modo el ataque falló en su propósito. Los presuntos acusadores dejan a la mujer atrás. Es imposible apedrar con las palabras del maestro resonando en sus oídos. Ella se queda en la luz que los justos en sí mismos hallaron intolerable. Ella se queda con la luz, se queda con Jesús. Pero los otros no podían soportar la luz y se fueron. ¿No? Esto no le revela más de lo que ella ya conocía. Es culpable. Ella está perdida. La retirada de aquellos hombres no le había alterado este hecho. Ella seguía siendo una pecadora. Pero ella no sabe que la sentencia estuvo delante de sí. El Señor Jesús no había anulado la ley de Moisés, a pesar de que por el momento sus palabras le han librado de sus captores aparentes, de sus ejecutores, le libró. Por el momento le libró, pero ella seguía siendo culpable. Ella seguía siendo una pecadora. ¿Qué dirá él ahora? ¿Qué dirá el Señor? ¿Qué hará el Señor? Sin duda fueron las cuestiones que le preocuparon a ella. Entonces se levanta y mirando solamente a la mujer dice en tono suave, muy suave, le dice: ¿Dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Y ella responde: ninguno, Señor. Ninguno me ha condenado. Y él le dice:
ninguno lo hace, yo no te condeno. Ve y ya no peques más. Él no la condenó. Fíjese, porque aquellos que se pusieron como jueces tomando la ley no la condenaron. Y entonces él, ¿por qué la va a condenar? Pero le dijo, mujer, ve y no peques más. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito sea su gracia. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo, que manifestó su amor y su misericordia para nosotros, que éramos pecadores, que nacimos en pecado. Él nos dio una vida nueva. Él nos dio un aliento de vida nuevo. Sopló sobre nuestras narices y nos dijo, vivan. Y vivimos y respiramos por el Espíritu y por su palabra. Alabado sea el Señor. Ella no produce palabras de agradecimiento o alabanza al Señor, no conforme a lo que está registrado ahí. Pero estamos seguros de que una obra fue forzada en el corazón de esta mujer, ¿no? En los cuales sus atormentadores fallaron. Sus palabras, ve y no peque, no fueron habladas en vano o con ironía. Llevaban la habitación para obedecer en su dominio. Su liberación de sus captores fue solamente el preludio y arras de una muy grande liberación, aquella de la demanda del pecado y Satanás. Ella es libre en un doble sentido. El más grande que Moisés, el hombre de la gloria, había mostrado la superioridad de la gracia sobre la ley. Él era el único que tenía manos limpias. Por lo tanto, conforme a sus propias palabras, podía lanzarle una piedra y matarla, pero rehusó hacer esto. Más bien lo contrario, le dio vida, le dio victoria sobre el pecado que le había esclavizado. Invadió el veredicto de la ley, escrita en polvo, por introducir la gracia grabada con firmeza en el corazón. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, amado. Bendita sea su gracia para siempre. ¿Cómo pueden despreciar la gracia? ¿Cómo pueden despreciar el amor y la misericordia de Dios por guardar los mandamientos, por cumplir los mandamientos a través del esfuerzo y el sacrificio humano? Lejos sea de nosotros eso. Nosotros no somos jueces bajo la ley, ni tomamos la ley para juzgar y condenar. Nosotros somos jueces bajo la gracia. Y la gracia es un ministerio de misericordia y de perdón, de restauración, para aquellos que verdaderamente lo quieren, lo desean. Doy gracias al Señor, hermano, por haber estado en esta tarde, en este lugar. Mañana vamos a seguir con este tema, hermanos. Aleluya, gloria al nombre del Señor, bendito sea su nombre para siempre. Vamos a seguir con esta palabra tan preciosa y maravillosa. Entonces quedamos aquí, hermano, en el capítulo 8, en el versículo 11. En el versículo 11, hermanos amados. Mañana vamos a empezar el versículo 12. Señor amado, estamos de tu presencia. Te pido que tú le des entendimiento, revelación y sabiduría a los hermanos que escuchan esta palabra y puedan llenarse su corazón, Señor, al saber que tú nos has salvado, que merecíamos la condenación porque nacimos en pecado y éramos pecadores, pero tú, Señor, tu sentencia fue misericordia y amor para con nosotros. ¿Y quién condenará si Dios nos ha justificado? ¿No? ¿Quién condenará? ¿Quién podrá acusarnos delante de Dios cuando Dios nos perdonó? Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Mañana estaremos nuevamente con la ayuda del Señor. Amén, hermanos. Dios le bendiga.